Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de código Nodos y BFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de esta pequeña serie que tenemos, que es la de entendiendo Unreal Engine utilizando en este caso C++. Y en este video pues veremos una herramienta muy interesante que tenemos más que nada cuando desarrollamos pequeñas librerías o estamos desarrollando clases que nosotros podemos usar dentro del motor, o sea, dentro del editor, en este caso a nivel de Blueprint. En este caso, cuando reflejamos una clase y comenzamos a reflejar atributos y funciones que nosotros vayamos a tener para eso seteo directamente en Blueprint o para su uso directo en el editor usando Blueprint o simplemente dentro del editor. Que en este caso nos permite modificar el comportamiento que van a tener muchas de estas view properties, de estas propiedades que nosotros exportemos al editor, para en este caso pues definir que cuándo estará habilitada, cuándo estará deshabilitada, si la podemos esconder o no la podemos esconder, etcétera. Vamos a ver a través de un video relativamente corto, ya que tengo también ya escrito el código en este caso por lo mismo, para que el video no se haga tan largo. Y vamos a analizar bien cómo podemos realizar este tipo de cosas a nivel de editor, usando el código fuente. Ahora, una cosa bastante importante, no estoy seguro si esto se lo pueda realizar usando una herramienta, en este caso, de Blueprint. Lo más probable es que sí se puede, ya que tengo entendido que existen varios plugins que están desarrollados enteramente en Blueprint y tienen todo este tipo de seteos para las personas que adquieran dichos plugins. Me parece que uno de estos es Horror Engine, a pesar de que no estoy 100% seguro si este fue hecho en su totalidad utilizando en este caso la herramienta de Blueprint. Pero bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer en C++, ya que es lo que principalmente pues, más uso yo, es la herramienta que yo más uso para el desarrollo de mis proyectos. Y bien, antes de pasar a analizar este código y verla cómo podemos manipular estas propiedades a nivel de editor, me gustaría en este caso recordarles que si desean apoyar al canal de forma más directa, pueden hacerlo a través de la página Buy Me a Coffee. El link lo encuentran en este caso en la descripción de este video y también en la descripción del canal, lo cual es una donación voluntaria, no es obligatoria de poder hacerla. Si la puedes hacer, pues vacancísimo, te agradecería muchísimo, ya que de esta forma es como voy a poder seguir manteniendo ambos canales. Entonces, como digo, los links donde les indique en este caso. Y bien, vamos analizando esta forma de poder modificar el comportamiento de estas propiedades que nosotros reflejemos. Y bien, para esto vamos a usar un flat bastante sencillo, bueno, una propiedad del tipo booleana, que también se le suele llamar flat, que en este caso la exporto al editor o lo reflejo, debería ser o sea, esa es la palabra correcta, ya que este es algo que nosotros estamos reflejando desde el código fuente hacia el motor, que se llama allow flat con su guión al final, ya que es la nomenclatura que yo uso para referirme cuando una variable es miembro o no de una clase. Ahora, una cosa bastante importante, ya que cuando yo por lo menos trabajo con propiedades reflejables, yo por lo general utilizo el metaparámetro, vamos a llamarle de esta forma, display name, el cual me permite decirle cómo se va a visualizar o cuál va a ser el nombre de este atributo a nivel de editor. O sea, cuál es el nombre con el cual se lo va a visualizar. Pero el nombre original de mi variable sigue siendo esta de aquí, incluso a nivel de editor. Esto es simplemente la forma en cómo nosotros vamos a ver el nombre en el editor, pero su nombre real sigue siendo este de aquí. Esto es muy importante de tomar en consideración, ya que las variables reflejadas son las que nos van a ayudar a modificar el comportamiento de esos parámetros en el editor. Entonces, bien, tenemos este flat sencillo, simplemente true o false, dependiendo de si es true o false, va a ser una cosa u otra cosa. Y aquí tenemos, en este caso, tenemos varios atributos, por lo menos estos dos de aquí, que vamos a hacer que dependan de lo que valga este flat que nosotros tenemos reflejado. Tenemos uno llamado test value y tenemos uno llamado inverse test value. Ahora, para modificar su comportamiento o manipular el comportamiento de esta variable, vamos a hacer uso de otro metaparámetro que tenemos que se llama edit condition. Este metaparámetro es el que nos va a permitir manipular este atributo a nivel de editor. Y este principalmente, su comportamiento más básico de edit condition es simplemente habilitar o deshabilitar el uso de una propiedad en el editor. ¿Cómo vamos a manipular cómo vamos a manipular el comportamiento? O sea, ¿cómo vamos a hacer que esté habilitado o deshabilitado? A través de una condición. Esa condición nosotros tenemos que proveérsela dentro de comillas y aquí dentro de las comillas decir cuál es la condición que se tiene que considerar para habilitar o deshabilitar ese atributo. Simplemente aquí le estoy diciendo que tome en consideración el valor
que tenga en este caso el atributo allowFlag. Entonces, esto es lo que yo le estoy diciendo. Esta es la condición. Entonces, cuando él detecte que allowFlag es true, él va a habilitar la modificación de este atributo dentro del editor. Es una condición muy sencilla que tenemos en C++, se la hace muchas veces de esta forma. Otra forma en la que lo podemos hacer para decirle, bueno, sabes que cuando esta variable sea true, habilítamelo, es simplemente diciéndole pues que sea igual a true, por ejemplo. Pero a nivel de C++ es lo más recomendable simplemente poner el nombre de la variable y que en base a la condición pues él detecte si es true, pues habilito, y si es false, pues no lo habilito. Es lo más sencillo. Entonces, esta es una de las condiciones que podemos usar. Otra de las condiciones que podemos usar, como digo, dentro de estas comillas nosotros podemos poner cualquier condición. Entonces, en el caso de este atributo que tengo aquí que se llama inverse test value, que bueno, no es el nombre más adecuado, voy a usar también una condición a través de edit condition, utilizando el metaparámetro edit condition, diciéndole, bueno, cuando allowFlag esté en falso y la expresión es utilizando el símbolo de negación que tenemos en C, en C++, en C#, en muchos lenguajes de programación, que es en este caso la exclamación o uno de los primeros símbolos de exclamación, que es con el puntito hacia abajo, entonces se llama así, pero bueno, es diciéndole, bueno, si esta variable es falso, habilítame este parámetro para modificar. Si este flat es true, no me lo habilites, déjamelo en este caso deshabilitado porque no lo quiero modificar. Entonces aquí estoy usando una expresión de inversión, o una expresión invertida, más bien, más que expresión de inversión. Entonces, esto también lo podríamos hacer, si esto nos puede llegar a parecer confuso, a pesar que esto en programación es muy común de ver. Aquí le podríamos decir simplemente cuando esta variable sea igual a falso, pues me vas a habilitar para la modificación de este parámetro que tengo aquí. Pero es mucho más, en este caso, mucho más directo, mucho más abreviado utilizarlo de esta forma. Entonces, estas son dos expresiones muy sencillas que podemos llegar a usar. Pero incluso nosotros también podemos llegar a usar expresiones un poco más complejas. Ahora, algo muy importante con esta metaparámetro es que está pensado para usar expresiones no, o sea, en este caso usar expresiones que no sean tan complejas, simplemente saber si algo es true o false o si algo es menor o mayor a algo. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Tenemos aquí declarado un atributo que es un fname que se llama using integer condition value. En este caso, vamos a usar esta parámetro que está reflejado. Esto es un valor entero que simplemente estoy reflejado, que simplemente estoy diciendo cuál es su nombre, el nombre que se va a ver en el editor y su nombre real es este. Entonces yo quiero habilitar este parámetro para su modificación utilizando una expresión un poco más compleja. Cuando el valor de integer condition sea mayor o igual a 15, solamente en ese caso se va a poder modificar este valor que tengo aquí. Si la expresión, pues bueno, si el valor de integer condition es menor a 15, pues no voy a poder usar este atributo que tengo aquí. Entonces, como podemos ver, aquí podemos usar expresiones un poco más complejas para poder modificar o para poder habilitar el uso de un atributo o no dentro del motor. Ahora, aparte de simplemente habilitar o deshabilitar un parámetro a nivel de editor, nosotros también podemos esconder parámetros. ¿Por qué? Porque hay casos en los que nosotros seteamos un parámetro específico y no queremos que otro esté visible porque no tiene sentido su modificación. Entonces, para ayudar un poco a nivel de diseño, nosotros también podemos esconder parámetros que nosotros tengamos. Para esto yo tengo un ejemplo acá bastante sencillo utilizando estos dos parámetros, en el cual tengo simplemente pues un atributo booleano que está reflejado al editor y dependiendo del valor que tenga este flag voy a esconder o en este caso voy a esconder o dar visibilidad a un atributo específico. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, aparte de usar edit condition, en este caso el metaparámetro que ya estuvimos viendo, decirle cuál es la expresión que él tiene que considerar para habilitar o deshabilitar un parámetro, nosotros también podemos usar un metaparámetro adicional que se llama edit condition height. Este es un parámetro alternativo que nosotros podemos proporcionar cuando queremos ese comportamiento de dar visibilidad o esconder un atributo específico. Entonces, esto lo que va a hacer es que si esta condición es true, eso quiere decir que el elemento va a estar en este caso, o sea, se la va a poder visualizar. Y cuando la condición es falsa, pues voy a esconder ese parámetro. Eso es lo que hace, en pocas palabras, edit condition height. Entonces, cuando este flag sea true,
Esto va a estar habilitado para su modificación y a su vez va a estar visible para poder modificarlo. Y cuando este parámetro esté en falso, pues va a estar deshabilitado para su modificación y aparte va a estar escondido. Eso es lo que nos sirve el otro metaparámetro que nosotros tenemos aquí. Entonces, bastante sencillo, no es demasiado complejo aquello de aquí. Entonces, pero como vimos nosotros, al momento de crear una expresión, nosotros podemos usar, por ejemplo, si es mayor o igual a un valor entero o si es igual a true o a false, condiciones bastante sencillas. Nosotros también podríamos extender esto y utilizar otros objetos para ayudarnos con esa expresión. Por ejemplo, utilizando enumeradores. Yo tengo acá declarado un enumerador bastante sencillo que se llama iConditionalEnumerator, que tiene dos valores, integer y vectorial. Son dos valores bastante sencillos. Entonces, dependiendo de el valor que tenga ese enumerador, que es un tipo definido por el usuario, dependiendo del valor que éste tenga, por ejemplo, acá tengo declarado 1, un parámetro reflejable que se llama ConditionalEnumerator, que se inicializa con el valor integer, en este caso el primer valor de mi enumerador. Dependiendo del valor que esté asignado en este enumerador, voy a, en este caso, a habilitar, por ejemplo, este parámetro que tengo aquí que se llama ConditionalInteger, el cual tiene una expresión bastante sencilla en su edit condition, que si este valor de aquí es igual a integer, pues este parámetro que tengo reflejado va a estar habilitado. Y si el valor es cualquier otro que no sea integer, pues este objeto, este parámetro, pues va a estar deshabilitado. Y al igual que lo hicimos con los otros parámetros que tenemos arriba, también podemos ayudarnos del otro metaparámetro editConditionHeight para que, dependiendo de la expresión que nosotros tengamos acá, de la condición que nosotros tengamos acá, esconder o dar visibilidad a ese parámetro. Igual, dependiendo del valor de esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, estos son los usos más sencillos y hasta cierto punto los más básicos que podemos darle a estas metamacros, no, perdón, a estas metaparámetros para la macro uProperty. Edit condition, en la cual vamos a través de comillas, pues vamos a decir cuál es la expresión para evaluar y si queremos esconder o no ese parámetro dependiendo de esa condición. Perfecto. Entonces, como digo, este es el uso más básico. Como digo, la recomendación que se suele dar es que la condición que nosotros vayamos a meter aquí en Edit Condition tiene que ser una expresión sencilla. No podemos meter expresiones demasiado complejas porque este valor es un valor, es una cadena de texto. Esta cadena de texto tiene que parsearse, en pocas palabras, convertirse a esa expresión para poder evaluar si se habilita o no se habilita una condición. Pero como digo, está más pensado para usarse expresiones muy sencillas. Pero bien, hay casos en los que de pronto vayamos a necesitar una expresión muy compleja, o sea, para habilitar o deshabilitar un valor, a su vez también esconderlo, vayamos a necesitar condiciones muy complejas, o sea, no solamente saber si un valor es mayor o igual a 15 o simplemente si es true o false, sino que puede haber otras condiciones que habiliten o deshabiliten un parámetro específico. Si nosotros necesitamos ese comportamiento, nosotros podemos sobreescribir la función getEditChange, que es una expresión que derivamos desde uObject, el cual aquí tenemos la declaración. Vamos a la definición de esta y dentro de esta, ya la definición de esta función, nosotros vamos a escribir esa expresión mucho más compleja que necesitamos para habilitar o deshabilitar un parámetro. Para esto, a partir del improperty, o sea, a partir del fProperty, el puntero hacia fProperty que nos pasan al momento que se edita un parámetro, nosotros podemos obtener su nombre a través de la función getFname. Esto nos va a devolver el nombre de ese parámetro y nosotros vamos a chequear a través de getMemberNameCheck si el nombre de ese parámetro es uno de los que nosotros tenemos declarados dentro de esta clase o de alguna clase derivada. Entonces aquí le decimos el nombre de la clase. Esta es una macro que nos pide esos parámetros, nos pide el nombre de la clase y nos pide el nombre de la variable miembro, que en este caso es testValue, que tiene que ser el nombre tal cual como nosotros lo declaramos. Entonces esta macro nos va a devolver ese nombre. Es posible de que nosotros podamos obtener el nombre de esta variable de otras formas, pero la forma recomendada es a través de getMemberNameCheck. Esta es la que se recomienda en la documentación y en algunos foros que he revisando sobre este tema de aquí. Entonces, si el nombre es el mismo, entonces aquí nosotros vamos a aplicar esa condición especial o esa condición mucho más compleja para habilitar un parámetro o deshabilitar un parámetro y, bueno, a su vez que se esconda y todo ese tipo de cosas.
Porque puede darse el caso que para yo poder modificar este valor vaya a necesitar algo más que simplemente tener habilitado el flag. Por ejemplo, diciendo, bueno, aparte de estar habilitado el flag, el valor de este integer tiene que ser mayor o igual a 15. O sea, aquí voy a combinar, como quien dice, dos expresiones para poder evaluar o para permitir el cambio de este atributo testValue que tenemos en esta clase. Entonces, aquí nosotros tenemos que decirle que si se cumple esta condición, va a devolver true. Al devolver true, pues el motor sale allá perfecto si puedo modificar este valor. Perfecto. Y entonces como valor por defecto, si es que esto no se cumple, puede ser true siempre o puede ser falso. Aquí ya depende de lo que nosotros queramos hacer. Ahora, aquí tengo un parent condition, que lo que estoy haciendo es, ¿sabes qué? De mi clase base, yo voy a primero a consultarle a mi clase base si ese parámetro que se está modificando lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en la clase padre este atributo no se puede modificar, pero resulta que sí, por A o B circunstancias, yo creo que sí se pueda modificar en la clase derivada. Por lo tanto, aquí yo le puedo decir directamente, o sea, que devuelve true, sí se puede modificar porque esta clase derivada lo va a permitir. Entonces, aquí depende mucho de lo que queramos hacer. Entonces, esto nos va a devolver, si ese parámetro existe en la clase base, preguntarle a la clase base, oye, ¿puedo modificar tu parámetro? ¿Sí o no? Entonces, aquí nos lo va a decir a través de la llamada a la implementación base de esta función que tenemos aquí. Entonces, esto es importante. Aquí depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Perfecto. Entonces, esto sería todo de momento. Bueno, sí creo que sería todo con el tema de poder modificar, en este caso, los parámetros que nosotros reflejemos, en este caso, al motor. Ahora, hace tiempo nosotros también vimos el uso de esta función post-edit-chain-property, que es una función que se llama cuando un parámetro se modifica. Entonces, cuando sucede eso de ahí, posiblemente nosotros vamos a querer hacer algo muy concreto, algo muy especial. Inicializar otros valores, construir de pronto un UObject o construir algún actor. O sea, aquí en teoría nosotros podríamos llegar a hacer lo que se necesite en base a esa modificación específica. Entonces, esta sobrecarga lo que va a permitir es decirle al motor si se puede o no modificar ese atributo. Y esta sobrecarga de aquí lo que va a decir, bueno, si se modifica ese atributo, voy a hacer algo muy concreto. Entonces podemos llegar a combinar dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Perfecto. Entonces, en teoría, esto debería ser todo, así que vamos compilando y ya los veo pues cuando estamos dentro del motor. Muy bien, de regreso aquí al motor, pues vamos a chequear que las modificaciones que vamos a hacer sobre los UProperty estén funcionando. Esto lo hemos modificado sobre la clase de nuestro personaje. Así que ingresemos al blueprint y aquí tenemos en este caso la categoría de cores, donde tengo prácticamente pues ingresado todos los atributos reflejados que vamos a modificar. Perfecto. Entonces, como podemos ver, el primero, que es allowFlat, si regresamos acá al código, tenemos aquí el atributo que es un simple flat. Cuando este flat esté a true, se debería habilitar esta variable y deshabilitarse, en este caso, esta variable de aquí. Vamos a ver. Entonces, esto está habilitado. Está, en teoría, habilitado testValue. Como podemos ver, incluso el nombre está remarcado. Y está deshabilitado inverse test value, pero aún así no puedo modificar. Recordemos que esto no lo puedo modificar, por lo que tengo una condición mucho más compleja para permitir en realidad la modificación completa de ese atributo que tengo aquí, que es a través de aquí de canEditChain. Eso quiere decir de que este valor que tenemos aquí tiene que ser por lo menos mayor o igual a 15. Lo cual sí me permite ahora modificar este valor, que yo puedo poner lo que sea. Y si apago el flat, pues se debería también deshabilitar porque es parte de la condición inicial que tengo. Y se habilita este de aquí. Perfecto. Entonces, lo habilito, lo deshabilito, lo habilito y lo deshabilito. Perfecto. Eso es por esa parte. Ahora, teníamos este de acá. Si bajamos acá, tenemos este integer condition, que simplemente es un objeto reflejable, el cual pues no tiene ninguna condición especial para habilitarlo o deshabilitarlo, pero sí using integer condition sí. Dependiendo que si este valor es mayor o igual a 15, me va a permitir modificarlo. Como podemos ver acá, me permite la modificación de este atributo que tengo aquí. Pero si esto es 14, por ejemplo, pues ya no me permite modificar ni aquí ni acá, por la condición especial que habíamos impuesto. Perfecto. Ahora, teníamos lo de apagar, bueno, de dar visibilidad o ocultar un atributo dependiendo de lo que valga este booleano que tenemos acá o este flag que tenemos aquí. Entonces,
Como el flat ahorita está en falso, el objeto no se lo puede visualizar, pero si es true, el objeto se lo puede visualizar y por lo tanto podemos modificarlo. Perfecto, entonces lo apagamos, lo escondemos, le damos visibilidad, lo escondemos, le damos visibilidad. Perfecto. Y tenemos lo último, que es a través de lo que valga este objeto que tenemos aquí, que es un enumerador que puede valer o integer o puede valer vectorial, dependiendo de lo que valga, se habilita el uno o se deshabilita el otro. Entonces, como el valor es integer, el único que me permite modificar es conditional integer. Pero si el valor en este caso fuera vectorial, pues solamente me permite modificar ahora este que tengo aquí. Perfecto, entonces, y aparte se oculta, porque recordemos que en el caso de el que tenemos aquí, conditional vectorial, aparte de deshabilitarse, también se esconde, porque le pusimos esa modificación adicional, en este caso el parámetro. Y bien, gente, esto cierto. Y sobre el tema del mensaje, si revisamos aquí el log, como podemos ver, test value chain, eso quiere decir que se ha lanzado el código a partir de post edit chain property, porque él está chequeando que si este valor se cambia, me va a imprimir esto de aquí. Entonces, si nosotros cambiamos este valor de aquí, que es test value, este de aquí, se debería lanzar en este caso pues el mensaje por la consola. Si revisamos acá, se está imprimiendo en este caso 3 veces el mensaje. Perfecto, entonces esto sería lo básico sobre la manipulación que podemos dar a uProperties o en este caso pues a objetos reflejados que nosotros tengamos en el editor. Esto es bastante potente cuando desarrollamos librerías o cuando desarrollamos plugins, ya que hay cosas que por estética, hasta cierto punto esto es más por cuestiones estéticas, nosotros queremos habilitar o deshabilitar valores para que no se los modifique por de circunstancia o simplemente ocultarlos porque no tiene sentido que estén visibles cuando no se los puede tocar. Así que aquí en realidad depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Y bien, gente, en realidad esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar la serie, en este caso de Entendiendo Unreal Engine con C++. Cualquier duda, comentario o sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. No olviden que pueden apoyar la página a través de la página Buy Me a Coffee, link en la descripción de este video y en la descripción del canal. Y ahora sí, gente, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.